¿Eso es así? Hola. Sí, licenciado, ahí hemos quedado. Bien, ahí hemos quedado. Bien, antes de empezar, no sé si alguien quiere preguntar algo. La escucho. Licen, yo le quería preguntar sobre la asistencia. Creo que Ya, no dime. está habilitado para marcar No la está. asistencia. A ver, algo ahí. Mientras ustedes hacen la prueba de registrar su asistencia, vamos a empezar la clase de hoy. Bien, la última clase que estuvimos viendo, tratamos sobre los diferentes tipos de dinero que tenemos en la actualidad. Hay un dinero, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, que en algunos casos lo llamamos dinero efectivo, ¿sí? Dinero efectivo. Dinero que utilizamos para la compra de bienes y servicios o para el pago de algunas deudas que tenemos. Y nos referimos a los billetes y las monedas de curso legal. Eso se llama dinero fiduciario. Eso se denomina dinero fiduciario. Y es la autoridad monetaria de un Estado, ¿verdad?, el que pone en circulación este tipo de dinero, ¿sí? Bien, ese es un dinero. El otro dinero que tenemos es el llamado dinero bancario. El dinero bancario. Y el dinero bancario emerge, quiero decir, emerge, ¿verdad?, con los pasivos de los bancos del sistema. En el sentido siguiente, de que el público se aproxima a un banco comercial, deposita su dinero, ¿verdad?, en una de las modalidades de dinero, en alguna de las modalidades de depósito que tenga la institución financiera, ¿verdad? Puede ser cuenta corriente, por ejemplo, puede ser caja de ahorro o puede ser depósito a plazo fijo. En cualquiera de esas modalidades, ¿verdad?, el banco se está endeudando, se está prestando dinero del público, ¿verdad? Y a cambio, ¿qué le otorga al público? Le otorga lo que se llama un título valor, ¿no? Un activo financiero, si quieren ustedes, ¿no? Y este activo financiero lo puede perfectamente utilizar como medio de cambio. Y a eso es lo que se le llama dinero bancario, ¿no? Y luego está el dinero plástico, esas tarjetitas que emergen, ¿verdad?, como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, por alguna operación que realizan con un banco y el público, también, ¿verdad?, es dinero. Y finalmente hemos hablado del dinero virtual, del dinero digital. Ustedes me han hecho el envío correspondiente de su tarea a un sitio correspondiente. Bien, y en este contexto, ¿verdad?, en este contexto es importante definir lo que debemos entender por dinero, ¿sí? ¿Qué es dinero? ¿Qué es dinero? Bien, entonces vamos a trabajar ahora sobre el concepto de dinero. Si bien este concepto de dinero, ¿verdad?, se ha venido definiendo en el tiempo, ¿sí? Dinero era aquella mercancía que servía como medio de cambio. Dinero era aquel metal precioso, ¿verdad?, que se utiliza como medio de cambio, y así sucesivamente. Entonces, en la actualidad, ¿qué debemos entender por dinero? ¿Sí? ¿Qué entendemos por dinero? Bien, entonces vamos a formalizar el concepto de dinero, ¿sí? Y empecemos señalando que el concepto de dinero procede, el término de dinero procede del latín denarius. Recuerden ustedes que el denarius era una moneda antigua que fue utilizado en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, de ahí se desprende, ¿verdad?, el término de dinero. Ahora, definir este concepto en la actualidad es muy complicado, ¿cierto? Seguro que vamos a encontrar una multiplicidad de definiciones sobre este concepto. Y hay muchos autores de economistas que han escrito bastante
en el área de la economía monetaria y han terminado señalando lo siguiente, ¿sí? Que el concepto de dinero es una definición, ¿verdad?, que tiene muchas aristas, ¿sí? Tiene una multiplicidad de dimensiones, que en algunos casos en una definición es imposible, complicado, ¿no?, insertarlo esos elementos, ¿verdad? Bueno, como idea podríamos utilizar esa definición. Dinero es todo lo que se utiliza como medio de cambio comúnmente aceptado, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea, ¿sí? Todo lo que sea utilizado como medio de cambio, ¿verdad?, es dinero, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una golosina puede ser dinero, puede ser dinero. Alguna vez, por ejemplo, ustedes se han debido encontrar con situaciones anecdóticas como esta, por ejemplo, ¿sí? Alguna vez a mí me pasó, por eso que lo comento, cuando me aproximé a una farmacia a comprar un remedio y me dice, oiga, no tengo 10 centavos o 20 centavos. ¿Sí? ¿Le puedo dar, ¿sí?, una aspirina o una aspirineta? ¿Le puedo dar vitamina C? ¿Sí? Tenemos en tabletitas, ¿no?, para los niños. Entonces, bueno, entonces en este caso, por ejemplo, ese producto está fungiendo como dinero, ¿sí? Está fungiendo como medio de cambio, ¿cierto? Bueno, pero estos son casos extremos. Ojo, son casos extremos. Dice, dinero es todo lo que se utiliza como medio de cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que se utiliza como medio de cambio? ¿Sí? Lo que se utiliza como medio de cambio es lo que se conoce dentro de la literatura económica, monedas y billetes, ¿verdad? Y algún conjunto de obligaciones, como por ejemplo, depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Y algunas obligaciones, como por ejemplo, el pagaré, como por ejemplo, la letra de cambio, como por ejemplo, el cheque, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta definición que hicimos en principio es una definición un tanto general, ¿verdad?, que involucra a todos aquellos que sirvan como medio de cambio y que se utiliza en el intercambio comercial, ¿verdad? Bien, dinero es el conjunto de riquezas, es el conjunto de valores, o sea, activos financieros, quiero decir, que puede transformarse en dinero, Bien, entonces acá tienen unas 3 definiciones del concepto de dinero, ¿verdad? Uno más general y otros más específicos. Sin embargo, ¿sí?, muchos economistas, ¿sí?, están de acuerdo de que la definición del concepto de dinero puede no ser importante, ¿sí? La definición del concepto de dinero puede no ser importante. ¿Por qué? Porque definir el concepto de dinero debiera hacérsela a partir de las funciones del dinero, ¿cierto? Entonces, muchos economistas señalan eso, ¿sí? Si uno quiere definir el concepto de dinero, hágalo a partir de las funciones, del dinero, ¿sí? A partir de las funciones del dinero. Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, acá tienen ustedes una multiplicidad de definiciones, ¿verdad? Unas más generales, otras más específicas, ¿verdad? Pero podemos encontrar aún más definiciones sobre este concepto, ¿sí? Bien, si me dicen en el examen, dinero es todo lo que se utiliza como medio de cambio comúnmente aceptado, lo acepto. Es el conjunto, ¿sí?, de activos financieros, lo acepto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero lo sustantivo, ¿no?, que el dinero debe utilizarse como medio de cambio en una economía monetaria. Bien,
Hay una segunda tarea, por cierto, para este fin de semana, y hay que leer el 1.1. Ustedes leyeron, me parece, el 1.2, donde trata sobre la evolución del concepto de dinero. ¿Sí? Hola. Sí, listo, le escuchamos. Sí, preguntaba si estoy en lo cierto cuando digo que hay una tarea donde uno tiene que leer del libro el 1.2, ¿no? Que trata justamente de lo que acabamos de mencionar, sobre la evolución del concepto del dinero. Bien, ¿alguien está en esa tarea, por cierto? Ya se presentó esa tarea, licenciado. Ya se presentó esa tarea. Excelente. Ya se presentó esa tarea. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora hay que leer el 1.1. ¿Ya? Debemos leer el 1.1. Claro, el autor del documento, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que hace? Define el concepto de dinero. Más o menos esta es la estructura, ¿cierto? Define el concepto de dinero, pero define a partir de las funciones del dinero, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y luego después nos muestra en el 1.2 cómo este concepto en el dinero ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Que es el 1.2. Bueno, yo preferí un poquito acogerme, digamos, al desarrollo del concepto del dinero, ¿sí? Desde el punto de vista de los sistemas económicos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la sociedad se ha venido organizando para resolver sus problemas fundamentales, ¿no? ¿Qué, cómo, para quién producir? Bien, entonces tome nota, yo se los voy a poner por si acaso esta tarea, estén muy atentos. Bien, hay algo que de verdad me llama la atención, por si acaso, y más que llamada de atención, podría ser también como inquietud, lo siguiente. Bien, pregunto, ¿alguien tiene en su móvil descargada el archivo de cómo conectarse directamente a partir de su móvil a la página virtual de la universidad? Levante la mano quien lo tiene de esa manera. Disculpe, licenciado, ¿usted se refiere a la aplicación Moodle? Sí, a la aplicación, exactamente. Exactamente. Me refiero a la aplicación. Abraham, a ver, Abraham, José, bueno, son varios, 10. Yo quiero simplemente 2 o 3, nada más. A ver, Abraham Ramos, ¿me escuchas? Sí, licenciado, le escucho. Ya, a ver, te voy a pedir que me digas cómo has hecho tú. ¿Cómo has instalado esa aplicación en tu móvil? ¿Cómo lo has hecho? ¿Nos puedes un poco describir? Claro. De Play Store, me voy a Play Store, le puse Moodle, Ya, MWDLIE, y ya, ahí te sale la aplicación. Entonces le das a instalar ya, y ya pones la cuenta. ya está. Pero ahora, cuando ya tienes la aplicación, tú haces doble clic y automáticamente te lleva a la Gabriel, pregunto. No, hay que poner el URL, si no me equivoco, el link de la página y Ya, tu cuenta. ya, excelente. ¿Lo has hecho de esa manera, Abraham? Sí, Ya, lo tienes. O sea que a partir de abrir, por ejemplo, de encender tu móvil, que está en el escritorio esta aplicación, haces doble clic y luego te manda a la página virtual de la Gabriel. del celular, le dicen, la tengo instalada en el teléfono. Del celular. Sí, Del celular. directamente entro y ya me manda al área personal, donde Al tengo área todas las personal. materias. Sí, directamente ahí. Ah, directamente. Ya, ahora pregunto, ¿te ha venido a ti, te ha venido como un mensaje lo que yo voy
lo que yo voy colocando como tareas? No, eso no me ha llegado notificaciones. Notificaciones, exactamente. ¿Te ha llegado alguna notificación? Ninguna. Bien. A ver, voy a consultar con Daniela Paza Rojas. Te escucho, Daniel. Gracias, Sí, Abraham. dígame. Daniel, tú tienes la aplicación en tu móvil que te conecta directamente a la página virtual. Sí, pero más que todo dentro de la página, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas veces en la asistencia, yo le sé marcar Sí. presente, y me sé salir y nuevamente sé querer entrar para verificar si marcó y sabe aparecerme para volver a poner asistencia. Y bueno, Ya. por desconfiar entre esas cositas y otras más que son como para desconfiar, dentro por la página nomás directo. Ya. O sea, a ti no te llega algún mensaje No me llega. no te llega ningún mensaje. Ya. No, Bien. A ver, voy a averiguar de tal modo que la persona que maneja este sitio a mí me comentó que tan pronto yo cuelgue alguna actividad, los que tengan instalado esta aplicación en su móvil, tendría que llegarle un mensaje. Tendría que llegarle un mensaje. ¿No? licenciado, Y disculpe dime, que le Daniel. interrumpa. Al entrar sí te Dime. aparecen ya los eventos próximos, por ejemplo, marcar Ah, sí, asistencia o presentación. Al entrar a la sí, aplicación, exacto. pero así Sí, teniéndolo en pantalla normal del teléfono no te llega ni una notificación. no te llega. Ya, perfecto. Bueno, listo. Gracias, querido Daniel. Bien. Bueno, entonces, gracias. Bueno, voy a seguir con este tema. La idea es de que ustedes estén conectados de modo automático, ¿no? Con la página virtual, como tienen en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Perico de los Palotes le da un mensajito a ustedes y cuando encienden su celular, automáticamente está ahí el mensaje, ¿no? Y uno lo puede inclusive configurar, ¿sí? En sonido, etcétera, para ver quién le está escribiendo. Bueno, la idea es más o menos tener algo por el estilo en su celular. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, entonces habíamos estado señalando de que la definición del concepto de dinero, ¿sí? Muchos autores señalan que se establece a partir de las funciones del dinero. A partir de las funciones del dinero. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre las funciones del dinero. ¿Sí? Nos vamos a referir a las funciones del dinero. Bien, ahora, se van a encontrar con algunos manuales que ya le han puesto hasta 5 funciones. ¿Sí? Hasta 5 funciones. Pero en la literatura convencional, el dinero cumple 3 funciones, ¿sí? 3 funciones en una economía, en un sistema económico, quiero decir. ¿Cuáles son ellos? Primero, es unidad de cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el dinero sea unidad de cuenta. ¿Sí? No nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos algo que es fundamental, ¿cierto? Aquí estoy haciendo referencia al dinero fiduciario, al dinero que emite la autoridad monetaria, que emite, ¿verdad? Y es utilizada en el sistema económico, ¿sí? En el sistema financiero. Entonces, es la autoridad monetaria que coloca billetes y monedas, ¿verdad? Para dinamizar la actividad económica. Bien, me estoy refiriendo, ¿sí? A esa idea, ¿sí? A ese concepto. Bien, entonces, el dinero cumple 3 funciones. ¿Cuál es la primera función? La unidad de cuenta. ¿Qué significa eso? Que cuando la autoridad monetaria decide colocar dinero en la economía, entre comillas, billetes y monedas, ¿verdad? Ese dinero, ¿verdad? Tiene una unidad fundamental. Ese dinero tiene una unidad fundamental, que también se conoce como unidad monetaria, también se conoce así. Entonces, en el caso boliviano, por ejemplo,
la unidad monetaria o la unidad fundamental del dinero, en el caso de la economía boliviana, es el boliviano, Antes era el peso boliviano, ¿sí? Antes era el peso boliviano. Hoy es el boliviano, ¿sí? Esa es la unidad fundamental, la unidad monetaria, ¿no? Y a partir de esa unidad fundamental, ¿cierto? Como cualquier sistema, se establece los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? Se establecen los múltiplos y los submúltiplos, ¿verdad? Entonces tenemos los 2 bolivianos, los 5 bolivianos, los 10 bolivianos, tenemos los 20, los 50, los 100 bolivianos y tenemos los 200 bolivianos, ¿verdad? Que son los múltiplos, ¿sí?, de esa unidad fundamental. Y luego, como submúltiplos, generalmente se lo lee como centavos. Pero en la práctica debiera ser, por ejemplo, un cuarto de un boliviano, un medio de un boliviano, un octavo de un boliviano, debiera ser. Pero bueno, nosotros lo conocemos como 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la unidad fundamental, ¿sí? La unidad fundamental... Hola, hola. Para nosotros ya. Bien, tengan cuidado de su micrófono, chicos. Por favor. Bueno. Entonces habíamos señalado la primera función del dinero, ¿no? El dinero es unidad de cuenta. ¿Qué significa? Que todo dinero tiene una unidad fundamental, tiene una unidad monetaria, ¿cierto? Bien, otras monedas con las que estamos relacionadas, por ejemplo, es el dólar americano, esa es la unidad monetaria, el peso argentino, ¿no? El sol, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que son la primera función del dinero en esas economías, ¿no? Ahora, esa unidad fundamental, ¿verdad?, que se establece, sirve principalmente para mostrar al público, ¿verdad?, los valores de los bienes y servicios en función a esa unidad monetaria, ¿sí? Sirve para establecer los precios de los bienes y servicios, ¿verdad? Y entonces, así encontramos, por ejemplo, que el pan vale 50 centavos, ¿verdad?, que un bolígrafo vale 2 bolivianos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sí? El dinero, como medida de valor, tiene una unidad de medida, ¿sí? El valor de cambio se establece, ¿verdad?, en el mercado, ¿sí? Y que está medido por el dinero, ¿no? Y está expresado en los precios de los bienes y servicios, ¿no? Y entonces, a partir de este elemento, permite, por ejemplo, contabilizar una serie de actividades económicas que uno podría hacer, ¿verdad? Una serie podría contabilizar y entonces decir, por ejemplo, hoy gasté, ¿cierto?, en carne, ¿sí?, 40 bolivianos, ¿sí?, en verdura, ¿verdad?, 10 bolivianos o 15 bolivianos, ¿no? Y así ir contabilizando algunos productos, ¿no? Y también documentar las deudas, ¿sí? Bien, esa es la primera función, unidad de cuenta, ¿sí? Unidad de cuenta. El dinero como medida de valor, ¿sí? El dinero como medida de valor. Y para eso tiene que haber una unidad monetaria, una unidad de medida, una unidad fundamental, ¿no?, que en el caso boliviano es el boliviano. Luego, es medio de pago, que es la segunda función. Bueno, muchos dirán, esta es la función natural del dinero, ¿cierto? El dinero es medio de cambio, ¿sí? Es medio para realizar el intercambio, ¿sí?,
entre en la compra de bienes y servicios, ¿no? Entonces vamos a tener alguien que va a vender un producto y alguien que va a comprar un producto, y el medio es el dinero, ¿no? El dinero es el medio, ¿cierto? Ahora, generalmente, ¿sí? Como medio de cambio, la sociedad tiene que admitirlo, ¿sí? Ese medio de cambio tiene que ser socialmente aceptado, ¿sí? Bien, y el medio de pago está representado por el poder de compra, ¿cierto? Está representado por el poder de compra, ¿sí? Su capacidad de compra. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo 5 bolivianos, ¿verdad? Tengo 5 bolivianos y quiero comprar pan y el pan vale 50 centavos, significa que mi poder de compra es el número de unidades de ese bien, ¿sí? 10 panes. Bien. Y finalmente está la tercera función, depósito de valor. Depósito de valor. ¿Qué significa eso? Que el dinero, ¿verdad?, puede hacer el papel de depósito de valor. Puede hacer de depósito de valor y trasladarlo en el tiempo. Trasladarlo en el tiempo. Trasladarlo en el tiempo. Es decir, si yo tengo un activo real, por ejemplo, tengo un activo real, tengo, por dar un ejemplo, una bicicleta que me ha costado, ¿cierto?, una determinada cantidad. Pues bien, llegó la hora de comercializar, ¿sí?, ese activo. Bueno, alguien viene y me dice, oiga, yo por su bicicleta le doy 500 bolivianos. Muy bien, ¿sí? Cuando hago esa operación, ¿verdad?, el dinero está haciendo el papel de depósito de valor, ¿cierto? Está haciendo el papel de depósito de valor, ¿no? El valor de mi bicicleta se va a trasladar en el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces esos 500 seguramente los voy a utilizar para volver a comprar ese producto, ¿sí? Bien, entonces terminamos señalando que a través del dinero podemos transferir la capacidad de compra, ¿sí?, de bienes y servicios a lo largo del tiempo, ¿sí? Representa un valor de reserva, ¿sí? Entonces, cuando hacemos uso de esta tercera función del dinero, en la práctica nos está sirviendo lo que comúnmente conocemos como ahorro, ¿sí? Como ahorro. Bien, entonces, estas son las tres funciones del dinero. Entonces, a no olvidarse, es unidad de cuenta, es medio de pago y es depósito de valor. Y tampoco no debemos olvidarnos de las características que tiene el dinero, ¿sí? Todo dinero tiene las siguientes características. Debe ser homogéneo, ¿verdad? Debe ser de oferta reducida, de fácil transporte, ¿verdad? Debe ser homogéneo y de fácil divisibilidad, ¿verdad? Esas son las características básicas del dinero. Bien, no confundan las características con las funciones, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere complementar, escucho. Les tengo una pregunta. Bien, dime. ¿Es igual decir depósito de valor con poder adquisitivo? No. Sí, tienes, sí, poder adquisitivo. Cuando hablamos del poder adquisitivo, sí, cuando hablamos del poder adquisitivo nos estamos refiriendo a su poder de compra, ¿sí? Nos estamos refiriendo a su poder de compra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que usted tiene, vamos a suponer, ¿sí?, 20 bolivianos y el pan vale 50 centavos. ¿Cuántos panes puede comprar usted con esa cantidad de dinero? ¿El pan a 50 dijo? Sí, y usted tiene 20 bolivianos. 40. Ya. Bien, ¿y qué pasa si el pan costara 1 boliviano? ¿Cuántos panes ahora puede comprar?
20. 20. ¿Qué pasó? Sus 20 bolivianos antes podía comprar 40 unidades, ahora solo puede comprar 20. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Su poder de compra ha disminuido. ¿Se da cuenta? Su poder de compra ha disminuido. Por lo tanto, el concepto de poder adquisitivo está relacionado con el poder de compra. Bien, vamos a hablar sobre ese concepto, por cierto, ¿sí? Vamos a hablar, y de hecho lo vamos a formalizar, porque hay todo un capítulo sobre el valor del dinero. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, finalmente nos vamos a referir al sistema monetario internacional, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito sobre el sistema monetario internacional, ¿sí? Bien, a ver. El dinero, por si acaso, el dinero, ¿sí? Es medio de intercambio, es cualquier, ¿verdad? Es cualquier cosa, ¿verdad?, que sirva como medio de cambio y socialmente aceptable, ¿cierto? Es aquel que sirve como medio de cambio y socialmente aceptable. Bien, pero ojo, dentro de una economía, dentro de una economía. Ahora, ¿qué pasa si esos sistemas económicos se abren al resto del mundo? ¿Sí? Se abren al resto del mundo. Entonces ahora, para hacer el comercio con otros países, ¿verdad?, tiene que haber un sistema monetario internacional, ¿verdad? Tiene que haber, si quieren ustedes, un dinero, ¿sí?, aceptado socialmente por la comunidad internacional, ¿verdad?, y que sea aceptado por los países y que sirva, ¿sí?, para el intercambio comercial. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a trabajar un poquito sobre el sistema monetario internacional, vamos a trabajar un poquito, y nos estamos refiriendo a que el dinero, ¿verdad?, aceptado socialmente por la comunidad internacional. Más o menos esa es la idea. Ahora, vamos a trascender de nuestra economía, ¿verdad?, de nuestra economía local, vamos a trascender ahora al resto del mundo. Bien, ustedes van a encontrar muchas definiciones sobre sistema monetario internacional. Bien, esta es una definición que la van a encontrar ustedes en algunos manuales de economía monetaria y dice que es el conjunto de instituciones. Efectivamente, ¿sí?, dentro del sistema monetario internacional vamos a tener un conjunto de instituciones, ¿no? Principalmente vamos a tener bancos del sistema, bancos comerciales, ¿verdad? Vamos a tener bancos comerciales, pero también vamos a tener bancos internacionales, ¿sí? Bien, entonces, es el conjunto de instituciones, es el conjunto de acuerdos y normas, ¿verdad?, que se establecen o que rigen entre los países. ¿Para qué? Para que se realicen las transacciones comerciales y financieras, ¿verdad?, entre los países, ¿sí? Entonces, es bueno establecer las reglas del juego entre la comunidad internacional, ¿sí?, para que podamos, ¿sí?, comprar o vender, ¿cierto?, bienes que salen de la economía local al resto del mundo o bienes, ¿verdad?, que vienen del resto del mundo a la economía local, ¿cierto? Pero también, ¿sí?, podemos realizar algunas operaciones financieras, ¿cierto? Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos endeudarnos, ¿verdad?, colocamos, ¿sí?, en los centros financieros un conjunto de activos financieros para la comunidad internacional, con el propósito de contar con recursos financieros. Entonces, tiene que haber, ¿sí?, tiene que haber un conjunto de instituciones, tiene que haber acuerdos, tiene que haber normas, ¿verdad?, de tal modo, normas entre países, de tal modo que se pueda realizar principalmente transacciones comerciales
y financieras. Bien, ¿qué características tiene el sistema monetario internacional? Primero, para establecer, debe haber un marco común, es decir, debe establecerse un sistema de reglas y normas internacionalmente aceptados por los países, ¿verdad?, para que faciliten los flujos comerciales y financieros, ¿sí?, para facilitar, ¿sí?, libremente los flujos comerciales y financieros. Bien, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la convertibilidad, ¿sí? Y la convertibilidad tiene que ver, ¿verdad? Aquí entra algo que es bien importante, el concepto de divisa, ¿sí? Entra el concepto de divisa. Y el concepto de divisa tiene que ver con aquella moneda, ¿verdad?, del resto del mundo y que es aceptado en la economía local. ¿Sí? Divisa, por ejemplo, para nosotros es el dólar americano, es el yen, ¿sí?, es el marco alemán, ¿cierto?, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, es importante asegurar la convertibilidad entre la moneda local y la divisa. Es fundamental, ¿sí?, establecer, ¿sí?, una convertibilidad entre la divisa y la moneda local. Y para eso debe establecerse un tipo de cambio. Lo segundo, debe existir liquidez. Se debe proporcionar, se debe asegurar suficiente liquidez, ¿sí?, en la economía internacional, ¿verdad?, para que los flujos comerciales entre países no se vean restringidos, llamémoslo así, artificialmente, ¿sí? Porque no hay dólar, ¿cierto? Se va a detener, qué sé yo, la exportación de soya, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber divisas, ¿verdad?, para que podamos realizar el intercambio comercial. Un cuarto elemento es el ajuste. Y el ajuste está referido, algo pasó con mi internet. Bien. Bien, a ver, vamos acá. Bien. Entonces, estábamos haciendo referencia a un cuarto elemento, a una cuarta característica del sistema monetario internacional. El ajuste, ¿sí?, se refiere a que el sistema monetario internacional, ¿verdad?, tiene que haber un equilibrio, si cabe el término, un equilibrio entre la moneda local y las divisas, de tal modo que eso pueda corregir los desequilibrios que puedan presentarse en la balanza de pagos, ¿sí?, de los países, ¿sí? Entonces, es fundamental que si, por ejemplo, hay países que están teniendo problemas de liquidez, ¿no?, habrá que otorgar facilidades de financiamiento. Y finalmente, debe existir en el sistema monetario internacional medios de pagos mundiales, medios de pago, ¿verdad?, aceptados por la comunidad internacional, ¿no? Y entonces el sistema monetario internacional viene trabajando justamente creando los medios de pago, ¿no? Desarrollando los medios de pago que son internacionalmente aceptados. Bien, entonces, estos son los 5 elementos que debiera considerarse en el sistema monetario internacional. Bien, ese es un primer elemento. Un segundo elemento, las instituciones del sistema monetario internacional, las instituciones del sistema monetario internacional bien.
Bueno, entonces señalemos que dentro del sistema monetario internacional tenemos un conjunto de instituciones, ¿verdad? Que en algunos casos también aparecen como globales y otras regionales. Por ejemplo, dentro de las instituciones globales, dentro de las instituciones internacionales globales, tenemos, por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, cuya sigla es BPI. Es una organización financiera internacional que principalmente fomenta la cooperación, ¿sí?, entre los diferentes, ojo, bancos centrales, entre los diferentes bancos centrales. Entonces, si el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, tuviera algún problema financiero, perfectamente podría acudir o apelar al Banco de Pagos Internacionales, ¿no? Bien, entonces, este banco de pagos internacionales ha sido desarrollado dentro del sistema monetario internacional con la finalidad de dar equilibrio, ¿no?, de dar estabilidad monetaria y financiera, ¿sí?, al conjunto de países que se adscriben a esta institución. Bien, luego tenemos el Banco Mundial, ¿sí? Banco Mundial que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, se crea esta institución, donde su principal, ¿sí?, función del Banco Mundial es colaborar, ayudar a los países de menos desarrollo económico, ¿no? Entonces, el Banco Mundial otorga préstamos a países, ¿verdad?, que tienen menor desarrollo económico. Y está orientado el Banco Mundial, sus operaciones, ¿verdad?, a eliminar la pobreza, ¿no? Entonces, si Bolivia, por ejemplo, tiene un proyecto cuyo propósito es eliminar la pobreza, ¿no?, a través de una serie de proyectos, y necesita recursos, seguramente que el Banco Mundial puede financiar esos proyectos. Bien, luego está el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional también fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y es una institución, ¿sí?, que actúa como un banco del sistema. ¿Sí? Actúa como un banco del sistema. Otorga créditos a los países miembros, ¿verdad?, pero también hace el papel de consultor, hace el papel de mediador. Cuando algún sistema económico está atravesando por problemas financieros, ¿verdad?, el Fondo Monetario Internacional alerta de esa situación, pero también otorga créditos a todos los países adscritos al Fondo Monetario Internacional. Luego están instituciones regionales, y entre los que podemos destacar bastante activa, y nos referimos al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sigla es el BID, también da asistencia, ¿verdad?, al gobierno boliviano, al Estado boliviano, ¿no?, a través del Banco Central. Luego está la Corporación Andina de Fomento, la Corporación... Madre mía. Stephanie, a ver, prenda su cámara, Stephanie. Stephanie Sardán, vamos, encienda su cámara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿me escucha? Stephanie. Buenas tardes, Lisen. A ver, muéstreme su cuaderno de notas, sus apuntes de clase. Vaya, el trabajo, Lisen, va a disculpar. Madre mía, ¿cómo puedes engañarme de esa manera, Stephanie? ¿Ah? ¿Verdad, Lisen? Que estaba llegando. No me haga eso, no me haga eso. No se engañe a sí misma, ¿sí? Cuando quiera pasar clases, siéntase en una mesa, en una silla,
¿verdad? Y reciba su clase correspondiente. Que tenga buenas tardes, Stephanie, y apague su micrófono. Gracias. Bien. Entonces, la Corporación Andina de Fomento, que también es una entidad regional, es una institución monetaria regional, orienta sus operaciones al área andina, como su nombre lo indica, al área andina, ¿no? Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, son los principales países que tienen una vinculación con esta institución. Luego tenemos la Unión Europea, ¿verdad? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son instituciones europeas que también tienen relación con economías de América. El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existe una variedad de bancos internacionales como también bancos regionales. Bien, para terminar esta última parte, veamos un poquito sobre la historia, ¿sí?, del sistema monetario internacional y su evolución en el tiempo. Podemos señalar indicando que durante la historia se ha tenido diversos tipos de sistemas internacionales. Empezó a aplicarse desde los años 1870 en adelante, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un sistema internacional, ¿sí?, bajo la égida del oro, que se lo ha venido a llamar patrón oro, ¿sí? Fue el sistema que se aplicó durante el periodo de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿qué significaba eso? Que teníamos que tener dinero, ¿verdad?, a nivel mundial, ¿no? Y ese dinero que sirva para el intercambio comercial, ¿verdad?, como también financiero, ¿sí? Y en este caso el oro, ¿sí?, hacía ese papel. Entonces, los bancos centrales de todos los países del mundo que estaban acogidos o que formaban parte del sistema monetario internacional, solo podían emitir dinero con respaldo en reservas de oro, ¿sí?, con respaldo en reservas de oro. Bien, eso se lo hizo un poco para preservar el equilibrio económico a nivel mundial. Bien, existía un tipo de cambio fijo, por cierto, había una relación entre la moneda local, ¿sí?, y el oro, y esa relación era fija, ¿sí?, donde cualquier vecino, cualquier ciudadano que quería salir al resto del mundo o entrar del resto del mundo a la economía local, ¿verdad?, podía perfectamente, ¿sí?, a través del tipo de cambio fijo, pasar de la divisa, ¿sí?, a la moneda local o viceversa. Bien, ahora algunos factores terminaron por colapsar este sistema monetario internacional. No nos olvidemos que el patrón oro se aplicó, ¿sí?, en el periodo de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? 1870, 1880, 1900, 1910, 1918. Entonces, en todo este periodo de tiempo, ¿verdad?, el oro era el dinero, ¿verdad?, que se utilizaba, ¿verdad?, en la economía mundial, ¿sí? El oro era el dinero de la economía mundial. Ahora, este sistema monetario internacional colapsó, ¿verdad?, porque en este periodo de tiempo se ha tenido un crecimiento muy importante del comercio internacional, ¿verdad? Y entonces había necesidad, por ejemplo, de contar con más oro. Y seguramente que la economía mundial no podía responder frente a esa situación. Bien, segundo, el descubrimiento de nuevas minas de oro, ¿sí?, en Brasil y otros países,
los costos de la guerra, ¿verdad? De alguna manera han presionado para la emisión de más dinero y romper, ¿verdad?, con ese acuerdo donde los bancos centrales solo podían emitir dinero con un respaldo en reservas de oro. Bien, entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, emerge, ¿verdad?, otro sistema monetario internacional. Entonces, dejamos de lado el patrón oro, ¿sí?, para entrar en un sistema monetario internacional que se lo ha venido a denominar Bretton Woods. Bretton Woods. Este sistema estuvo vigente desde 1944 hasta 1971. ¿Sí? El sistema Bretton. Ahora bien, ¿qué características se establece? Aquí entra en cancha, ¿sí?, una moneda de una economía muy importante como la economía norteamericana, ¿sí?, el dólar. Entonces, hay una relación de tipo de cambio entre oro, dólar fijo, entre dólar y oro, entre oro y dólar fijo, ¿verdad? ¿Y cuál es esa relación? 35 dólares por onza de oro, onza troy, que también se lo denominaba, 35 dólares por onza troy. Bien, entonces, los países tenían que convertir su moneda, ¿verdad?, en base a este patrón, ¿no? Y aquí el dólar americano se ha convertido en el referente mundial, ¿no? De alguna manera ha venido desplazándolo al oro para constituirse en el dinero, ¿verdad?, socialmente aceptado desde el punto de vista internacional. Bien, entonces había que establecer una relación, ¿sí?, entre el dólar americano y la moneda local, ¿sí? Y lo que aceptaba el sistema monetario internacional, que haya una pequeña fluctuación del 1%, ¿no? Del 1%. Una pequeña fluctuación de esta que esté dentro del 1%. Y en este periodo, 1944 en adelante, recuérdese, se crearon dos instituciones muy importantes, el Banco Mundial, que era una institución financiera que prestaba dinero a todo el mundo, pero fundamentalmente estaba orientado a aquellos países de menor desarrollo, ¿no? Menor desarrollo, ¿sí? Bien, y luego también aparece el Fondo Monetario Internacional. Bien, el sistema Bretton colapsa, ¿sí?, durante la guerra de Vietnam, ¿sí?, que fue en el año 1960. Estados Unidos de forma unilateral suspende, ¿sí?, suspende la convertibilidad y lo hace con la finalidad de financiar la guerra, ¿no? Y fomentar sus exportaciones. De esa manera se inunda la economía mundial de dólar americano. Bien, en la actualidad, por si acaso, en la actualidad, el sistema monetario internacional en la actualidad, ¿sí?, depende de los tipos de cambio, ¿sí?, depende de cómo funcionan los mercados de divisa, por si acaso, van apareciendo en determinados centros comerciales, ¿verdad?, el comportamiento del mercado de divisas. Recuérdese que ahora el dinero no cuenta con respaldo en metales, activos u otros bienes convertibles, sino que se respalda fundamentalmente por la producción de su economía. Bien. Y como consecuencia emergen, ¿verdad?, diferentes dineros, ¿sí?, emergen diferentes dineros, ¿sí?, como por ejemplo el dólar americano, como por ejemplo el yen, etcétera, etcétera. Entonces hay una diversificación de las monedas y acá el tipo de cambio flexible juega un rol fundamental. Bien, esto más o menos es el origen y la evolución del sistema monetario internacional. Y a mí particularmente me gustaría, ¿sí?, me gustaría que ustedes se den un bañito sobre el sistema monetario internacional. Por ahí algún estudiante encuentra algún tema de investigación
y que de alguna manera podría constituirse, por ejemplo, podría constituirse en una monografía, en una tesis, en una tesina, etcétera, etcétera. Yo estoy dejando, por cierto, lo van a ver en la página virtual de la universidad, lo van a ver, estoy dejando un documento de trabajo que justamente se denomina Sistema Monetario Internacional. Bueno, léanlo reflexivamente, ¿sí? Léanlo reflexivamente, y esto lo vamos a hacer para el día lunes, ¿sí? Léanlo, hágame un mapa conceptual y hágame un resumen de esta lectura, tocando cada uno de los puntos, ¿sí? Todo lo que yo he señalado lo van a encontrar en este documento de trabajo. Por lo tanto, yo les sugiero que lean con mucha pasión. Bien, ¿alguna consulta? ¿Se ocupa esa tarea para cuándo? ¿Para el lunes? Para el lunes, para el lunes. Ah, ya le hice, ya, gracias. No, está bien. Es más, se lo voy a poner para el día miércoles. ¿Ya? Ya le hice, ya. Se lo voy a poner para el día miércoles. Sí, le voy a dar un poquito más de tiempo, un poco para no cargarle con mucha actividad. Bien, ¿alguna otra consulta? No le hice, gracias. Que tengan una tarde bonita, un buen fin de semana y nos reencontramos la próxima semana, ¿sí? Con mucha energía. Licenciado, Dime, querido. Dime, te escucho. una tarea digo que del 1.1, ¿esa es igual para el Sí, lunes? Eso para el lunes, sí, eso para el lunes, y esta tarea para el miércoles. Muy bien, licenciado, gracias. Sí, pero ingrese usted a la página virtual para que fije las fechas correspondientes, ¿sí? Y que no se haga sorprender, no lo tome por sorpresa. Bien, jóvenes, hasta luego, gracias por su atención. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Adiós. Hasta luego, licenciado. Buen fin de Cuidan, chicos, buen fin de semana, gracias, suerte en todo.